Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. Uno tiene que ver con los tributos. ¿Cuánto descendió el pago de tributos durante este año de pandemia? Nos va a contar Óscar Urbez, viceministro de Tributación. Además, ¿cuánto se espera recaudar en lo que resta de este mes y el año que viene? De todo eso vamos a hablar con el viceministro, que trae cuadros impresionantes acerca de la situación del pago de tributos. El segundo bloque vamos a hablar acerca de lo que sucede con las licitaciones públicas en nuestro país, principalmente las referidas a las compras de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, idas y vueltas de algunas licitaciones y compras directas de medicamentos. Y el último bloque vamos a hablar acerca de esto que sería la luz al final del túnel. Ya comienza a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en el Reino Unido. Otras farmacéuticas también aseguraron y los científicos también confirmaron que otras vacunas ya fueron aprobadas y podrán inmediatamente empezar a ser aplicadas en otras partes del mundo. De ese tema vamos a hablar con un médico paraguayo que está en Liverpool, el doctor Gustavo Berni. Antes de ir a la pausa, me invitan. También disfrutemos de un rico café Lavazza que distribuye Café Par en nuestro país. Salud, pausa y retornamos. ¿Qué tal? Buenas noches, viceministro Óscar Urbez. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Como siempre, un placer estar en el péndulo. Muchas gracias por la invitación. No, queríamos saber, me hablaste de 60 millones de dólares menos de ingresos tributarios este año. Probablemente, ¿verdad? Tenemos todavía un mes donde la idea es un poco si podemos acortar esa brecha. Nuestra estimación es eso, ya en octubre era nuestra estimación de 60 millones de dólares. Y bueno, vamos a ver ahora cómo cerramos. Estamos yendo bien este mes de diciembre, donde estamos viendo una recaudación sostenida y creo que va a ser un cierre mucho menos de lo que nosotros habíamos programado, ¿verdad? Justamente hoy el ministro Óscar Llamosas informó justamente de esa recuperación y sobre todo en un tiempo mucho más rápido del que nosotros habíamos planeado, ¿verdad? Eso habla claras de que lo que hicimos en algún momento funcionó y que el sector privado se comprometió y cumplió. Flexibilizamos, exoneramos multa por contravención, bajamos impuestos en algunos casos, ¿verdad? Y creo que funcionó en alguna manera, ¿verdad? Encima el desafío es el doble, Carlos. ¿Por qué? Porque estamos en plena implementación de una reforma tributaria después de 27 años, ¿verdad? Entonces fue trascendental buscar un poco el equilibrio entre la implementación y por otro lado buscar flexibilización para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Entonces realmente estamos contentos de la Subsecretaría de Tributación, todo el equipo humano. Ahora, también se habló durante todo el año acerca de la formalización. Es decir, probablemente se tenga menos ingresos tributarios, pero va a haber más gente inscripta para pagar los tributos. Sí, de hecho eso Esa es una paradoja. es increíble, ¿verdad? Y muchos se preguntaban qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y tenemos algunos indicios. En primer lugar, mucha gente se quedó sin trabajo, ¿verdad? Y comenzó a emprender. Y entendía que la única forma de poder salir adelante, de poder desarrollarse, es justamente formalizándose. Entonces ahí vimos una ventaja. Y en segundo lugar, vimos que también la gente está entendiendo estos dos regímenes nuevos que mucho se habla, pero que se conoce poco, que son el simple y el resimple, ¿verdad? Entonces creo que fue muy importante eso, Carlos, y realmente ahí tenemos el gráfico. Sí. Enseguida Elías Sorón nos va a mostrar, Sí. en el cual figura la cantidad de contribuyentes, ¿verdad? Y realmente nos sorprende, ¿verdad? ¿Cuántos más que el año pasado? Y nosotros tenemos por lo menos más de 10.000, o sea, a ver, tenemos Nuevos contribuyentes. 92.000 contribuyentes aproximadamente, nuevos, ¿verdad? Pero también hubo bajas, ¿verdad? Sí. Entonces en el neto quedó como 82.000 por ahí. ¿Y ¿verdad? cuántas bajas hubo? Y 12.000 por ahí, 10.000, 12.000 por ahí. Importante también, ¿verdad? la cifra. No, claro. Y más considerando un poco, tuvimos una particularidad, más de 2.000 personas eran personas, adultos mayores, que tenían RUC
¿Esto qué? ¿Esta es la cantidad de Esta es la contribuyentes? cantidad de contribuyentes, ¿verdad? Acá vemos justamente 93.900 contribuyentes nuevos, a diferencia del año pasado que fue 90.000 contribuyentes. Pero el punto es que desde el neto es 82.551 nuevos contribuyentes, un crecimiento del 3,9%. Con relación a lo que es persona jurídica y más de 10% con relación a lo que son personas físicas. Ajá. Eso sí fue muy la diferencia, ¿verdad? Empresas y microemprendedores. Claro, ahí tenemos en total justamente 82.551 contribuyentes nuevos. El de la izquierda, la barra de la izquierda es del 2019 y la barra de la derecha es de 2020, ¿verdad? Entonces ahora tenemos 906.730 contribuyentes en total, ¿verdad? Y después tenemos un desafío, Carlos, que mañana vamos a estar informando y que podemos dar un adelanto. Y a ver, adelantamos. La ley de emergencia Sí. establece que el tercer pago del PPU que se está aprobando en el Congreso, Sí. la condición es que esté registrado en el RESimple. ¿Ok? Eso también es una medida de formalización porque algo que muchos criticaban era la situación, decían, espera un ratito, ustedes le están ayudando a la gente informal. Ahora sí, esa fue una percepción que entró muy fuertemente. Claro, entonces está bien, en un momento complicado de la economía, Sí, no se mira a quién se ayuda. teníamos que mitigar el impacto, Sí. ¿verdad? Sabíamos que era una situación y que nunca antes teníamos esa base de datos que hoy sí lo tenemos. Entonces, ¿qué dijimos? Era una oportunidad para poder formalizar y dijimos, bueno, aquellos que quieren realmente seguir teniendo ayuda del Estado también se formalicen. se comprometan. Pero eso no significa que yo me inscribo ahora, Carlos, y ya tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es importante mencionar y aclarar, ¿verdad? Entonces, y si yo me inscribo en enero, ponerle que falta pocos días para que pocos sea días. enero, yo me inscribo en enero y yo todo el 2021 no voy a pagar ningún impuesto, recién lo voy a pagar en enero de 2022. 2 meses de, ¿qué sea? 12 meses de gracia. Exactamente, porque así establece el régimen, ¿verdad? El régimen te dice, vos te inscribís y tenés que emitir la factura, ¿verdad? Vos llegás a 80 millones de guaraníes que vendiste en todo el año y el año que viene pagas 80.000 guaraníes mensuales y pagas un monto fijo, no necesitas juntar factura, Ajá, mirá no, vos. no Es el necesita, simple. es el resimple. El resimple. Sí. Ajá. El régimen simplificado para personas, en este caso, para empresas unipersonales, ¿verdad? Y bueno, mucha gente no conocía eso, ¿verdad? Entonces hoy creemos que con ese régimen pueden beneficiarse la gente, por un lado. Pero por otro lado, creemos que es el momento de poder formalizar y pensar un poco en el futuro, ¿verdad? Muchos dicen, yo me inscribo, pero me voy a inscribir para cobrar nomás, ¿verdad? Y ahí va a estar el desafío nuestro como administración de poder hacer llegar a la gente el entendimiento y la conciencia tributaria de que es necesario desarrollar, para poder desarrollarse, estar inscriptos, ¿verdad? Sí. Y después tenemos otros proyectos del Ministerio de Hacienda en el cual... Y con ese proyecto, ¿cuánto piensan ustedes que podrían inscribirse? Nosotros pensamos por lo bajo 200.000 personas. 200.000 personas. Sí, ¿verdad? Que pensamos que están en el ámbito informal, ¿verdad? Algunos, el problema, el famoso problema de las pequeñas y medianas empresas fue eso, ¿verdad? Decían que eran 800.000 empresas, sin embargo nosotros teníamos 400.000 o 390.000 personas, empresas, ¿verdad? De pequeñas y medianas empresas en ese ámbito, ¿verdad? Entonces, bueno, hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, creo que este es el momento en el cual hay una intención realmente y sobre todo la gente creo que se está dando cuenta de que para poder acceder a un crédito blando que tenga garantía del FOGAPI, tiene que estar formalizado. Tiene que estar formalizado. Después, en segundo lugar, yo para poder acceder tengo que demostrar mis ingresos. O sea, yo tengo que demostrar de dónde yo gano dinero. Y bueno, esta es una oportunidad única también donde le flexibilizamos la vida a la gente. Cuando los bancos y financieras están obligados también a prestar solamente a las personas, a los formalizados. ¿Perdón? Los bancos y las financieras habilitadas están obligadas a dar créditos solamente a los que están formalizados. Sí, ese es un requisito que establece el régimen financiero. Eso por el BCP ya.
Claro, ahora, a no ser que sea persona con relación de dependencia, Sí. ¿verdad? En el cual está trabajando, tiene un régimen, está inscrito en el IPS, entonces tiene una forma de poder demostrar su ingreso, Su ¿verdad? ingreso, ujú. Si está trabajando y aporta al Instituto de Previsión Social. Ahora, si es que evidentemente gana dinero, pero no tiene forma de mostrar, bueno, está negro, ¿verdad? Está informal y bueno, esta es la oportunidad para poder formalizarse. Pero más allá de eso, yo creo que también nosotros vemos también un gran compromiso del sector formal en el sentido de que cumplieron el pago de impuestos en un momento complicado en la economía. Hay que también tener en cuenta que hay un nuevo impuesto, que es el IDU, el impuesto a los dividendos y Sí. utilidades, que este año es del 5% para residentes y a partir del año que viene para residentes va a ser el 8%. Y para los no residentes va a ser este año es del 10 y el año que viene va a ser del 15, ¿verdad? Ujú. Este es un periodo de gracia, por llamar de una manera, donde todos aquellos que tenían ganancias acumuladas que no distribuyeron, bueno, lo pueden hacer y ese es el beneficio que tienen, ¿verdad? Y muchos lo hicieron. Nosotros teníamos una expectativa de aproximadamente 400.000 millones de guaraníes de cobro en ese impuesto y hoy estamos llegando a casi 800.000 millones de guaraníes, ¿verdad? También está en la lámina ahí por ahí, Ahora, sí y podemos cuál es el ver. comparativo del IVA del 2019 al 2020? ¿Ya tienen Sí, tenemos ahí, bueno, ese es el IDU, ¿verdad? Lo que estaba el IVA? mencionando Sí. recién. Ahí tenemos esa diferencia. En el año pasado, en lo que era utilidad de IRASIS, recibimos 476.000 millones y este año ya casi 800.000 millones, una diferencia de Casi el doble. casi el doble, ¿verdad? Y si podemos ir a ver en el caso de lo que es IVA, también está un poco, desde el 2019 tenemos el IVA, la comparación interanual. Esta es. Esta es justamente, ahí vemos desde 2019, vimos cómo cayó, te acordarás, en la Sí, recesión sí, económica sí, del sí, sí. 2019, y en agosto de 2019 recibimos, eso fue una comparación del 14% positivo. Pero lo más significativo, fíjate que en este mes de noviembre tenemos 18% de Ujú. lo que es, subió un poquitito, después bajó, y subió, y bueno, hoy tenemos 18%. Y bueno, esperemos que esa tendencia se mantenga este mes de diciembre en cuanto a lo que es el IVA. ¿Y a qué se debe el sube y baja? Bueno, esa es una particularidad. Normalmente lo que nosotros pensamos es que a la par que fue aumentando los casos de contagio, también se disminuyó el consumo. Ujú. Pero después como que la gente se animó otra vez y volvió al mes siguiente, pero la tendencia es positiva, o sea, la tendencia hacia arriba y realmente nosotros, increíblemente, nosotros redujimos el IVA en el caso del sector gastronómico, el sector de eventos, turismo y también, bueno, creo que hoteles, ¿verdad? Reducimos del 10 al 5 y aún así tuvimos una mejora. Eventos y distracciones Sí, como sí, sí. los cines y compañía. Cine también, una reducción. Pero, El sector artesanía también tuvimos reducción, ¿verdad? Y bueno, y también eso es en el IVA. Y en el selectivo al consumo, hasta este mes de diciembre, tenemos una reducción del 11 al 7% del selectivo al consumo de lo que corresponde a bebidas alcohólicas y también celulares y electrónica, ujú, sí. ¿verdad? Pero ¿por qué lo hicimos esto? Porque te Pero dicen, ahora de diciembre vuelve a desde aumentar. enero De vuelve enero a lo a normal, lo ¿verdad? normal, Porque sí. ya se abrió el puente, ¿verdad? Es más, era un poco más dirigido hacia el sector De la de frontera. la frontera, ¿verdad? Ahí tenemos lo que son celulares y toda la parte electrónica, del 1% se redujo al 0,5% y tuvimos una baja muy importante. Si podemos ver la lámina correspondiente al selectivo al consumo, vamos a ver un 28% negativo, ¿verdad? Realmente está afectando el consumo en cuanto a lo que es eh, combustible, bebidas alcohólicas, y ahí vemos un poco, ¿verdad? La otra lámina, La ¿verdad? otra lámina, Ahí vemos 28% negativo, ¿verdad? sí. En el mes de noviembre, ¿verdad? Tuvimos el pico más bajo en abril, con más de 40%, y realmente, Esto fue cuando estuvimos encerrados. sí, La gente exactamente. no salía, no usaba No, combustible, no usaba su vehículo, se quedaba no, en casa, sí, así mismo. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y ahí tuvimos eso, tema de cigarrillos también. Y bueno, ahora en noviembre tenemos eso. Esperemos que eso vaya recuperándose. Se recuperó un poco en julio,
pero después otra vez tuvimos una recaída con respecto a eso. Nosotros creemos que a partir de enero va a volver a tener una tendencia A la suba. a la suba, lo que es el selectivo al consumo, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto menos aportaron las estaciones de servicio este año? Bueno, o sea que es increíble lo que pasó con las estaciones de servicio. ¿Vos te acordarás el problema que tuvimos al principio de año cuando hubo una discusión ahí de que nosotros decíamos que no tenía que aumentar el valor, Sí, el sí, sí, precio el del precio del combustible combustible, sí, y fue recuerdo. todo bueno? Recuerdo. Se redujo la cantidad de venta, pero se aumentó el monto del pago por los controles que establecimos, Ujú. ¿verdad? Eso fue algo realmente Sí, positivo y positivo, llamativo. Y más con el trabajo que hicimos con aduana respecto a eso, ¿verdad? Porque era un inconveniente. Nosotros veíamos que había, como que había una laguna y se aprovechaba de esa laguna, lo que nosotros decimos en términos jurídicos, lo que es la elusión, ¿verdad? Ujú. No es ilegal, pero nosotros pensábamos que podíamos corregir y lo hicimos, ¿verdad? Fue una pelea bastante simpática. Pero al final Inclusive, acordaron. sí, se acordó, y bueno, pero en base a ese acuerdo hoy tenemos un número por lo menos positivo, ¿verdad? Ujú. Y podemos ver la recaudación en total, ¿verdad? Que creo que es la primera lámina, ¿verdad? En el cual un poco también se puede ver en la comparación 2019 versus 2020. 2020, ¿verdad? En el cual vemos, bueno, una recuperación este mes de noviembre 18%, ¿verdad? Y bueno, yo no quiero, no es para hacer una fiesta, ¿verdad? Pero yo creo que podemos cerrar este año casi empatando, ¿verdad? Ahora, si vos me preguntás, bueno, pero no era que iba a ser 500 millones de dólares, sí, pero lo que pasa es que ahí vos te comparás con el año pasado. Hay que acordarse que este año nosotros teníamos un crecimiento del 8%. Ese crecimiento no vamos a tener, ¿verdad? Que está incluido en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, nosotros nos comparamos con lo que es el año pasado y, bueno, ahí podemos, no sé si se puede ver Sí, esa. la primera página, ahí está. Ahí está, la recaudación comparativa, ahí justamente se fija un poco. Ya desde agosto empezamos a tener un poco una mejora y ¿Cuál es el del 2019? ¿Qué color? el gris es el de 2019 Y el y el celeste. celeste de 2020, ¿verdad? Y ahí vemos un poco, bueno, los meses de abril y de mayo fueron bastante complicados, ¿verdad? Fue una reducción importante. Después allá por el mes de junio, julio empezamos a empatar. Y ahí ya, bueno, julio creo que tuvimos una caída, un poquitito del 2%, pero después ya lo que es agosto, septiembre, octubre y noviembre, todos ya positivos en comparación a lo que es 2019 y eso es lo que ayudó a cortar esa brecha que tenemos, ¿verdad? Ahora, Oscar, te pregunto algo. Con respecto a los sectores que más aportaron al fisco este año, ¿cuáles fueron? Bueno, tenemos el sector financiero, El que es sector el financiero. sector financiero, el sector de intermediación monetaria es el que más. Tenemos una lámina de eso también por si Sí. se quiere ver, ¿verdad? Y también los que tuvieron menos aportes, ¿verdad? Este mes, hasta este mes de noviembre, ¿verdad? Eh, eh, pero ahí lo importante es, vimos el sector construcción, De la el construcción. sector, un poco el sector financiero, como dije. También Primero el vemos, sector financiero, después sí, el construcción, construcción, el el sector sector agrícola. inmobiliario, el sector agrícola sí tuvo un Buen año. buen Se puede decir año. buen año. Fue un buen año a pesar de todo este problema. Ujú. De hecho, creo que es el que salvó las plata del sector, digo, para la economía, no Sí, para el tema sí, recaudatorio, sí, sí, ¿verdad? sí. Porque el tema recaudatorio Sí. es diferente, ¿verdad? Pero yo creo que para la economía, porque inyectó dinero, yo creo que sí fue un año positivo en ese sentido, el que Banco, construcción, inmobiliarios. sí, ahí vemos un movimiento interesante realmente, en el cual donde más se ve, donde también el tema de alimentos y combustible, bueno, en el selectivo no tanto, Sí, ¿verdad? sí. Pero lo que es combustible solo sí hubo una mejora, ¿verdad? Pero ahí tenemos lo que es cigarrillos, lo que es bebidas alcohólicas, eso se redujo, las importaciones se redujeron terriblemente también en ese De sentido. cuestiones suntuarias también. Sí, sí, hay que recordar que en el régimen de turismo entra mucho lo que son vinos, whiskies, ¿verdad? Se demanda mucho en zona fronteriza y también tuvimos un déficit importante ahí, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo creo que este 2000. Y por regiones, ¿cómo es la situación?
La frontera se recuperó, finalmente llega a recuperarse. Ahí está el gráfico, en Esto lo por que es, sectores. este es en noviembre, ¿verdad? Ujú. Es un poco chico, ¿verdad? Pero el sector de intermediación monetaria es el que tuvo más de 70% de mejora, El ¿verdad? verde más largo, El verde más largo, ¿verdad? Y bueno, 78.5. sí, sí, sí. Y bueno, ahí tenemos, y lo que está en rojo es lo que tuvimos déficit, ¿verdad? Creo que es muy importante mirar un poco esto. Esto hay que recordar que es solamente efectivo de noviembre, Ujú. no son de otros meses, Solamente en noviembre, solamente de noviembre, ¿verdad? Y esto varía mucho mes a mes. mes a mes, ¿verdad? Porque hay veces que tienen vencimiento, hay veces que no. Este mes de diciembre, por ejemplo, tenemos lo que es anticipo, el último anticipo del impuesto a la renta empresarial. Muchos solicitaron que se suspenda eso, están suspendidos, pero muchos que no pudieron demostrar que tuvieron una reducción del 50% de sus ingresos, que están facturando igual, tienen que hacer el pago, ¿verdad? Entonces, ¿Y cómo está el tema? ¿Y cómo está el tema de la evasión que se había descubierto? La de Luque. y seguimos esperando que la fiscalía impute. ¿Qué pasó? Todavía no imputó la Todavía fiscalía. no imputó. ¿Y por qué no imputa la fiscalía? Y no sé, yo hablé con el fiscal hace como una semana y él decía, sí, siempre la semana siguiente va a haber novedades, ¿verdad? ¿Quién es el fiscal para que mañana le llame? Juan Ledesma. Juan Ledesma. Sí. Ajá. Y bueno, estamos esperando, ¿verdad? Hoy hicimos una intervención en Ciudad del Este. ¿También? Sí, en el Shopping París, en el cual hicimos una intervención. Vamos a hacer unos controles sobre el shopping en sí, porque encontramos inconsistencia en ese lugar, ¿verdad? Ujú. Los simpáticos no nos dejaron entrar al principio, ¿verdad? Casi tuvimos que usar la Usar la fuerza. fuerza, pero creo que después primó la cordura de parte de los abogados y los responsables, ¿verdad? Creo que es un caso Puede ser importante. puede ser importante por las inconsistencias que estamos encontrando. Hemos En qué, por solicitado, ejemplo? y sobre todo en distribución de utilidades, ¿verdad? Encontramos una diferencia muy importante. Cuando ustedes dicen diferencia muy importante, ¿de qué valor estamos hablando? Para que ustedes consideren importante. Y estamos hablando un monto que supera, te puedo decir en guaraníes, más de 20.000 millones de guaraníes. Más de 20.000 millones de guaraníes. Sí. Buena plata. Sí, por eso decimos que es un caso para nosotros importante. Y vamos a seguir haciendo ese trabajo, Carlos. Es difícil, es complicado, siempre hay presión. Pero tenemos el apoyo del presidente de la República y del ministro de Hacienda en el trabajo y bueno, esperemos también que la Fiscalía se ponga las pilas con respecto al caso que ya detectamos en agosto y que ya le Pero pasamos ¿te parece que no están actuando adecuadamente los fiscales? lo que La yo, verdad verdadera. lo que yo creo, Carlos, es que si queremos ser como país, yo estoy hablando como país, si queremos ser serios, yo creo que tenemos que enfocarnos en el tema de la evasión. Porque no es que yo pago nomás y soluciono mi problema. Porque es muy fácil. ¿Qué pasa si no me detectan, verdad? Es un caso... ¿Y de cuántos clientes estamos hablando en esa mega evasión? Bueno, nosotros detectamos más de 200. Más de 200. ¿Y Sí. de esos cuántos se acercaron, trataron de regularizar o regularizaron su muchos situación? ya se están acercando y están regularizando de alguna manera. Pero no obstante, se acercan porque saben que se le descubrió. Se le descubrió, sí. ¿Verdad? Pero acá tiene que haber una Y hay señal. gente importante, de empresas importantes, de profesiones importantes. Sí, sí, hay supermercados, por ejemplo, ¿verdad? Y en el cual, por ejemplo, el caso del supermercado es muy particular, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero por ejemplo, ellos dicen, bueno, verduras, me vendía verduras, pero verduras, después le llamamos a la persona y yo nunca le vendí, dice, ¿verdad? O sea, no sé si quién, yo no, ¿verdad? O sea, vos le llamás a la otra ¿Y persona cómo ustedes saben quién miente y quién no? y bueno, pero y por la documentación. Por la documentación. Claro, Sí. la documentación. En ese caso tiene que haber, porque probablemente Hay facturas falsas. son facturas, Son facturas son falsas. empresas Con facturas con falsas. factura falsa, ¿verdad? Ahí tenemos que ver lo siguiente, ¿verdad? Un tema recurrente y que siempre nos critican es el tema del contrabando. Ujú. Entonces, probablemente productos frutohortícolas son todo de contrabando. De contrabando. Y ellos hacen pasar como si fuera que son, ¿verdad? Nacionales. Entonces, sí, entonces dicen, yo compré de este lugar. Vos le llamás a la persona y le decís, ¿vos le vendiste? No, yo no. Es odontóloga la persona que, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. A no ser que tenga una mega huerta. No, y claro, pero la persona dice, no, yo no vendí, ¿verdad? Y son cuestiones que realmente son complicadas, pero sin embargo creo que
yo creo que hay que dar una señal, y la señal es que la justicia cumpla la ley, ¿verdad? Porque si no hay señales también se relaja un poco. Ahora, pero honestamente hablando, hasta el momento no te satisface el trabajo de la Fiscalía. Hasta el momento, o sea, esperamos más del fiscal, porque hay fiscales con los cuales trabajamos. Me tocó trabajar con muchos fiscales y muchos fiscales son muy buenos, ¿verdad? Yo agradezco muchísimo el apoyo brindado por la Fiscal General del Estado, o sea, eso no puedo negar, Pero ¿verdad? en este caso, Pero en este caso esperamos un poco más, ¿verdad? Porque pasaron los meses, ¿verdad? Nosotros trabajamos muchísimo con otros casos importantes donde brindamos toda la ayuda a la Fiscalía para que pueda hacer su trabajo. Y bueno, en este caso nosotros esperamos también que ellos puedan cumplir por lo menos con la investigación penal, porque nosotros le arrimamos toda la documentación, ¿verdad? Hicimos la... Y es increíble, Carlos, porque nosotros teníamos 200 personas detectadas y fuimos y encontramos toda la documentación en el allanamiento. Es más, encontramos más documentación, ¿verdad? Y ya nos pidieron toda la documentación, ya arrimamos todo, ¿verdad? O sea, porque nos pidieron varias documentaciones antiguas, todo ya la arrimamos, ¿verdad? Y bueno, estamos esperando, ¿verdad? Está terminando el año y no se avanza. Y no avanzamos lastimosamente, ¿verdad? Bueno, y finalmente, Oscar, para el año que viene, ¿qué esperas? ¿Cómo ves al 2021? Bueno, el año que viene va a ser un año difícil, ¿verdad? Porque muchas empresas no ganaron dinero este año, por lo tanto no van a pagar renta el año que viene. Eso en primer lugar. Y va a depender mucho del consumo, ¿verdad? También en el caso del IDU vamos a ver cómo se comporta, porque muchos aprovecharon este año, que es el 5, ¿verdad? Ya no hay ganancias, muchos no tienen. Ahora vamos a hacer los controles respecto a eso y yo creo que ahí sí podemos encontrar recaudación. Y bueno, va a ser un año complicado, va a ser un año difícil. No quiero decir negativo, pero sí va a estar difícil. Vamos a empatar, por lo menos yo creo, aproximadamente 13,5, 14 billones de guaraníes en lo que corresponde a tributación. Bueno, yo creo que con la implementación que vamos a hacer de precio de transferencia, un poco las facilidades de pago que estamos haciendo, yo creo que va a ser un poco más efectivo y sobre todo creo que es importante el tema de la formalización. Sí. Ese creo que es el secreto. Estamos trabajando con el sector privado, el otro día estuvimos hablando acá con Sebastián. Creo que eso va a ser muy importante para inscribir a gente del interior del país que tiene movimiento económico, pero que no está formalizada, ¿verdad? Yo creo que ese es el camino. Tenemos que ir un poco al interior y salir un poco y ver. Queremos potenciar las oficinas regionales y dotar de mayor asistencia a los contribuyentes. Genial. Que tengas éxito, que te vaya bien el 2021, Oscar Orué, y ojalá podamos salir todos juntos de este atolladero en el que nos encontramos. Gracias por venir. Gracias, Carlos, y bueno, un saludo también a toda la teleaudiencia, un saludo a todos. Me pidieron la gente del squash que le salude, porque dicen, ¿cómo vos salís de la presión? Y bueno, y estoy practicando ahora un poco, estoy sudando un poco ahí, entonces bueno, le saludo a toda la gente ahí. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Oscar Orué. Gracias. A la vuelta de la pausa estamos con el doctor Pablo Saiz, ya volvemos. En Bristol, aprovecha las super ofertas navideñas y celebra la Navidad regalando con hasta 50% de descuento en todos los productos. Escucha esta super oferta. Celular Samsung M11 Duos. Precio normal 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participas del sorteo de la promo de tus sueños. Y podés ganar una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetro full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones en efectivo. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y ya recibimos al doctor Pablo Saiz, director de Contrataciones Públicas. Claro, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por venir. Finalmente, ¿qué es lo que pasa con las compras del Ministerio de Salud y lo último que se había suspendido? Porque había 2 licitaciones que todavía no habían terminado para la provisión de medicamentos, pero por vía directa se estaba haciendo otra licitación para la provisión de los mismos medicamentos que todavía no sabían decir. ¿Qué pasó? Bien, Carlos, el caso es tal cual lo describís.
con la diferencia de que ya no hay vía directa como tal hoy día. Desde el 27 para el tercero. de abril, así es, el tercer caso ya no es una vía directa. Hasta el 27 de abril, ¿te acordás todos los sonados casos que tuvimos en el Sí. ámbito investigativo de contrataciones públicas? Detectamos que la vía de la compra directa, aunque se base en una urgencia impostergable, era demasiado riesgosa para el sistema. El 27 de abril de este año definimos que no importa cuál sea la urgencia, siempre se puede invertir 2 días en transparencia y a partir de ahí es obligatorio publicitar previamente a la firma de contrato y a la recepción de ofertas el pliego de bases y condiciones. En el caso que estás mencionando, el Ministerio de Salud tenía abiertas 2 evaluaciones, o sea, ya había recibido ofertas en 2 licitaciones distintas. ¿Por cuántos millones cada licitación, recuerda? No recuerdo el monto exacto porque son licitaciones donde se conjugan una gran cantidad Ajá. de ítems y distintos medicamentos. Sí recuerdo que la última modalidad de la vía de la excepción, llamada por el Ministerio de Salud, era de 90.000 millones y la denuncia decía, ¿por qué hacer una tercera compra por vía de la excepción por 90.000 millones cuando todavía se están estudiando ofertas de la licitación 1 y de la licitación 2 de los mismos productos? La decisión de contrataciones públicas inicialmente fue suspender la contratación por vía de la excepción hasta tanto explique la situación del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud procedió a dar esa ¿Y explicación cuál fue la explicación? basada fundamentalmente en la extrema urgencia de contar con esos medicamentos. La vía de la excepción le permite contar con mayor rapidez con esos medicamentos y la licitación por vía de la excepción está fondeada con recursos de la Ley de Emergencia de COVID. Eso significa recursos financieros de disponibilidad inmediata. Las 2 licitaciones anteriores están fondeadas con recursos genuinos del Tesoro y eso tiene un procedimiento y un proceso de pago mucho más Las 2 anteriores largo. licitaciones, ¿cuándo comenzaron? Comenzaron en junio aproximadamente. Ya durante Carlos. la pandemia. Ya durante la pandemia, pero sin utilizar fondos de la ley de emergencias. ¿Y por qué no era necesario la misma medicación? ¿Por qué no era necesaria en junio, julio y ahora sí es necesaria? Siempre fue ¿Cuál fue la necesaria, aplicación? siempre fue necesaria. Lo que no sé explicarte, porque es una cuestión médica, es por qué en ese momento no era una cuestión de urgencia, si existía o no existía stock en el ministerio, y por qué ahora sí tuvo que ser adquirida por vía de la urgencia. La decisión de contrataciones públicas fue por una cuestión de interés superior de la salud, permitir la continuidad del proceso, pero poner los ojos en el resultado que se llegase a comunicar de las licitaciones anteriores, por así llamar, a los efectos de determinar si se reducen o no cantidades en forma proporcional a lo adquirido en la nueva licitación o si existe una explicación sobre el aumento de cantidad necesaria de esos productos. ¿Y qué explicación dio el ministerio respecto del por qué las 2 compras no se hicieron con los fondos del COVID? No dio ninguna explicación al respecto. Al respecto no hubo tampoco hubo ni un de repente los mismos medicamentos sí. son urgentes y de repente no. Exactamente, no se dio ninguna explicación precisa sobre eso porque fundamentalmente la explicación requerida por contrataciones públicas era por qué esto debe ser implementado por vía de la excepción ahora, estando pendiente la evaluación de otros procesos. Fue una cuestión de interés superior de la salud. Se necesitan ahora los medicamentos. Y eso es una cuestión... Pero las compras de excepción siempre fueron... riesgosas. No solamente riesgosas, sino que la excusa el argumento es el mismo para todos, para todas las compras hechas por excepción, para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para comprar de todo, siempre cuando es la urgencia impostergable. La urgencia impostergable. Siempre es el argumento. Pero sin embargo estaban 2 licitaciones en plena época de pandemia, ya durante la pandemia dura de junio, julio, y sin embargo se hace por otros fondos, con otros fondos y de una manera normal. Fue la situación de hecho que motivó la suspensión inicial por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. Pero hay una realidad muy importante, Carlos. La Ley de Contrataciones Públicas determina que si un funcionario público es responsable de la situación de hecho que origina la licitación por vía de la excepción o la contratación por vía de la excepción, debe ser sumariado en un proceso que se rija por la ley de la función pública. Eso determina la Ley de Contrataciones Públicas. Terminada toda esta investigación, terminado el análisis de lo que se llegase a comunicar de las 2 primeras licitaciones, todos esos antecedentes serán empaquetados por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas y remitidos a la institución de origen, en este caso al Ministerio de Salud, para que analice las responsabilidades de por qué fue necesario
esta serie de superposiciones de licitaciones. Si es una cuestión de nuevas necesidades, pues adelante se continúa. Si es una cuestión referida a mala planificación, pues se tiene que analizar en los manuales de cargo quién es responsable de hacer una adecuada planificación y qué falló al respecto. Bueno, entonces, de que existe superposición de contrataciones, existe. Existe superposición de objeto de contratación contratación. y lo que se verificará cuando llegue el resultado de las licitaciones más antiguas es si existió o no ya una adecuación de las cantidades o una explicación sobre que aumentaron las necesidades de Hay cantidades. mucha diferencia de precio. ¿Usted no notó eso? No conocemos todavía los precios de las primeras licitaciones porque esas ofertas están en poder del Ministerio de Salud y están siendo evaluadas. En este momento pudo haber ingresado ya el resultado porque estamos en los últimos días de recepción de adjudicaciones, mientras que estamos hablando pudo haber ingresado ya el resultado, pero a la fecha yo no te sé decir si las licitaciones anteriores tenían mejores o peores precios que los que eventualmente se reciban en la contratación por vía de la excepción. Normalmente los precios en las situaciones, en casos de situación impostergable, ¿son más altas o no? No tenemos una estadística completa al respecto, Carlos, pero no hay datos, que no hay datos decir, completos, pero categóricamente la disminución de la competitividad trae aparejada como muy probable competencia el aumento de precios. Si llevamos esta pregunta a otra herramienta de contrataciones públicas, que es la tienda virtual, vamos a observar perfectamente cómo el aumento de competidores fue inversamente proporcional a la disminución de precios. Aumentaron la cantidad de competidores, bajó enormemente los precios. Las mascarillas que tenemos, los dos puestos ahora, de pasar a costar 3.000 cada una, cuestan hoy día 700 guaraníes en la tienda virtual cada una. Hay una cantidad importante, estamos lanzando materiales al respecto, de productos de uso cotidiano, útiles de oficina y otros productos así, que en la tienda virtual estamos adquiriendo más barato por fin en el Estado que en el sector privado, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque aumentó la cantidad de oferentes disponibles en forma inmediata. La tienda virtual, recordemos, pone en exposición a una cantidad importante de oferentes para que en forma inmediata coticen cada producto requerido por el Estado. Ahora, pero parece que hay, de hecho existe, ¿verdad?, un gran negocio o un gran negociado en las compras públicas del Estado, bajo este argumento de situaciones impostergables, premura y compañía, doctor. ¿Cómo se puede hacer para evitar que siga ocurriendo? Mejorando la planificación, Carlos. Hoy estuvimos hablando por varios medios de prensa. Usted que está en el tema, ¿qué es peor? ¿Un administrador corrupto o un administrador ineficiente? Y un administrador corrupto comete doble inconducta. Por un lado, viola la ley y por otro lado, al violar la ley, vuelve ineficiente la gestión, automáticamente. Si yo por corrupto compro esta tableta en 15 millones en vez de, no sé, 5 millones que cuesta en el mercado, por más de que compré un día antes, estoy siendo igual ineficiente, estoy desgastando el 60% del monto. Así que, ahora, pero si alguien no sabe luego tampoco hacer planificaciones, también es perjudicial. Sí, categórico. La diferencia es, a ese le cambiás nomás y al corrupto tenés que cambiarle y también tenés que sancionarlo. Y tenés que descubrirle, y tenés que detectarlo, y tenés que detectar todo el esquema que formó para funcionar. Generalmente el corrupto permanece y el ineficiente es sacado. Y forman, así generalmente. Como antes estaba hablando el viceministro de Tributación, estoy seguro que él tendría la misma opinión al respecto, ¿verdad? Quienes cometen inconductas en cualquier nivel, ya sea a nivel administrativo, nivel penal, nivel civil o incluso de responsabilidad política, se caracterizan por armar esquemas de trabajo basados en inconductas, basados en la ilegalidad, en la irregularidad, y mantienen esos sistemas funcionando y eso determina que cueste detectar el funcionamiento del sistema, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy difícil combatir la corrupción. En los años 90, el presidente del Banco Mundial, de apellido Wolfenson, mencionó la frase que todos los días hoy mencionamos lastimosamente, el cáncer de la corrupción, ¿verdad? Y es así, es un enemigo interno, es un enemigo que te corroe y que te das cuenta cuando estás muchas veces ya sin posibilidades de salvar la situación. Ahora, el tema de quiénes protegen a los corruptos que están en la función pública y en lugares claves. Pasan los presidentes, pasan los directores, pero los que están en lugares clave de contrataciones, de la UOC y compañía, permanecen. Hay mucha rotación, Carlos, pero muchas veces los esquemas armados son tan complejos que también permanecen, ¿verdad? Los esquemas corruptos también se institucionalizan,
¿verdad? Y esto no solamente en materia de contrataciones públicas, sino en cualquier tipo de gestión gubernamental puede darse esa situación. Por eso es que se tienen que combatir a nivel sistémico el conjunto de inconductas. Por eso es que es muy interesante lo que observamos hoy en el Palacio de Gobierno cuando se lanza un plan nacional anticorrupción que involucra a muchos actores y ve la problemática como un todo y no como un caso de Juan Pérez o Pedro González que tiene un esquema de corrupción armado, para no hablar solamente de su inconducta personal. Por eso es importante trabajar como sistemas, reconocer que el Estado, como ya decía Villagra Mafiodo, es algo muy parecido al cuerpo humano, a un organismo vivo. Y solucionar un único problemita no te deja sana la situación. Sí, efectivamente. Es así. Ahora, ¿y qué puede hacer contrataciones públicas para ir detectando los hechos de corrupción y ir sacando ese cáncer antes que siga haciendo metástasis? No tenemos que trabajar en forma reactiva, sino proactiva. Tenemos muchas herramientas que demostraron proactividad, tenemos muy buenos resultados en tareas investigativas, pero yo creo que uno de los mayores logros que puede darse en el ámbito de contrataciones públicas podría apalancarse a partir del estudio y aprobación de la nueva modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. Esa ley, recordemos, Carlos, surge como resultado de una serie de 18 talleres que se llevaron adelante con muchos estamentos de la ciudadanía, de la prensa especializada, del sector político, del sector empresarial, proveedor y no proveedor del Estado, del sector público también, para escuchar cuál es la expectativa de la gente en materia de contrataciones públicas. La ley de contrataciones públicas no habla de precio de mercado. La ley de contrataciones públicas no habla de sobreprecio. La ley de contrataciones públicas no habla de esquema de empresas colusorias. Y eso está en el, como dicen a veces los literatos, en el imaginario de la gente de que tiene que ser una responsabilidad de un órgano de control de contrataciones públicas. Y lo que hicimos fue volcar todo eso a la modificación para que reaccione la institución como la ciudadanía espera. Ahora te pregunto, doctor, teniendo en cuenta los antecedentes del clan Ferreira, tenían muchas empresas asociadas y que realizaban los negocios directamente con el Estado. ¿Qué pasa con esas empresas? Solamente Imedic y otra más que fue descubierta fue separada, ya no participa, fue suspendida. ¿Y qué pasa con las otras empresas del clan? Y las otras empresas, Carlos, como clara y duramente tuvimos que especificar en la opinión pública, pueden legalmente seguir trabajando con el Estado sin ninguna consecuencia. Pero si son los dueños los que cranean todos los hechos de corrupción. Ahora tenemos una modificación. ¿Cómo es que van a poder seguir? Exactamente. Hoy día tenemos una modificación emergente de lo que fue esa visualización que se dio gracias a esos casos o a través de esos casos tan sonados. El senador Godoy presentó una propuesta de modificación del artículo 40 y del 72 de la ley. Fue aprobada esa modificación, ya está en vigencia, si mal no recuerdo, esa modificación, y permite la aplicación de sanciones a los accionistas y directores en una tanda de reincidencia de las empresas. Entonces, ya tenemos una nueva herramienta para perseguir ese tipo de situaciones que no teníamos antes. Porque la empresa pues no es la que cranea. Exactamente. Son los dueños de la empresa los que cranean. El problema siempre es el ser humano detrás de la organización. Exactamente. ¿Verdad? Comenzamos hablando de la potencial corrupción del sector público, cuando hablábamos de esquemas que siempre continúan, hablamos de potenciales casos de inconducta en el sector privado y nos damos cuenta de que siempre es la persona la que, como decís perfectamente, cranea este tipo de situaciones. Y el tango se baila a dos. Totalmente, totalmente. Entonces, en este tema de contrataciones siempre hay una complicidad. De vuelta se vuelve sumamente importante hablar del sistema, y no estamos hablando de un sistema informático, sino sistema de trabajo que esté hecho a prueba de esa potencial complicidad que pueda haber. No hay que dejar brechas conocibles. Hoy día conocemos una cantidad importante de brechas, de riesgos al sistema. Pero hoy 9 de diciembre, algunas de esas empresas de los Ferreira pueden presentarse tranquilamente a... Sí, salvo las dos sancionadas. Salvo las dos sancionadas. Si mal no recuerdo, hay una tercera más que está con un proceso sumarial. Si eventualmente sancionada también sería esa tercera empresa. El resto sí puede, como pasa en cualquier otro grupo de empresas. Es un enorme problema de la ley de contrataciones públicas, una gran brecha. ¿Y no presentaste algún proyecto de ley? Sí, categóricamente. ¿Sí? A la par que se presentó el proyecto del senador Godoy, nosotros presentamos, pero por el canal del equipo de reforma de la administración pública. El proyecto de modificación es bastante más amplio que solamente la cuestión de las sanciones. Incluye un registro obligatorio de proveedores del Estado
para que toda la información esté en forma preventiva en manos de contrataciones públicas. Hoy día tenemos un registro de proveedores del Estado que en realidad es un archivo de PDFs, del balance, de los estatutos, pero nada de información digitalizada y que corresponda al concepto nuevo de datos abiertos y datos útiles para que se generen estudios inmediatos a partir de esa información, ¿verdad? Entonces, tenemos que modernizar esa forma de trabajar y tenemos que dar un rol mucho más activo en el control. ¿Contrataciones tiene algún tipo de control sobre las obras públicas, por ejemplo, por poner un caso, contrataciones públicas cuando se licitan construcciones de caminos, puentes, etcétera, 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 asfaltados, etcétera? ¿Contrataciones tiene algún tipo de injerencia en el control? Efectivamente se hace con las 7 capas que requiere un buen asfaltado o no. Bien, la Dirección de Contrataciones En el Públicas... ancho del sí, asfaltado, sí. en el largo del asfaltado, por ejemplo, ¿tiene o no tiene? Sí, la Dirección de Contrataciones Públicas tiene un área que se denomina Dirección de Verificación Contractual, que realiza verificaciones in situ. O sea, va, mide, hace las pruebas, puede traer peritos a verificar. ¿Cuál es el problema de ese tipo de verificación? Está pensada para casos puntuales y no se realizan más de 200 verificaciones al año, de un total de cerca de 20.000 contratos. Entonces, de 20.000. De 20.000 contratos al año El que firma el Estado. 0,001. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? No podíamos quedarnos con ese sistema de trabajo. Sí. Entonces se diseñó el año pasado, ya comenzó en la administración anterior el diseño y culminamos y lo implementamos ahora, una nueva herramienta que se llama Sistema de Seguimiento de Contratos, donde las instituciones públicas deben cargar y exponer el 100% de los documentos que demuestran la ejecución del contrato. Y en el caso de obras, siempre tenés un tercero interviniente que es el fiscal de obras. Sí, el fiscal de obras. Que es el que debe firmar sí. que avanzó, que no avanzó. Y ahora fuimos un paso más allá y lo que hacemos ¿Quién controla es... los fiscales de obras? La institución pública debe controlarles. Y ahora lo que hicimos fue ir un paso más allá y bloquear las posibilidades de pago de los contratos si es que la institución pública no tiene cargados todos los documentos que demuestran el avance que debe tener cada contrato. En el caso de la merienda escolar y del almuerzo escolar, ¿cuál es la participación de contrataciones públicas y quién controla que efectivamente se entregue lo que se tiene que entregar? Que tenga... 100 los gramos nutrientes, sí. Exacto, que tengan los nutrientes que necesitan los chicos para aprender en las escuelas, estando bien alimentados. Existe un esquema bastante completo de instituciones involucrados en lo que es el diseño del menú, del pliego de bases y condiciones y del control de la alimentación escolar, que incluye al INAM, incluye al INTN, al Ministerio de Educación y Culto, por más que el Ministerio de Educación y Culto no sea quien convoca esa licitación, sea una licitación de una municipalidad o una gobernación eventualmente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el control de la ejecución de un contrato de obra y de la alimentación escolar? Ahora puedes irte a verificar los cimientos de la pirámide de Giza. Sí, ahí, y vas a ir ahí. La alimentación escolar, se sirve el plato de comida y desaparece. ¿Tenía o no tenía 100 gramos de arroz el plato que serviste ayer? Es casi imposible controlar, salvo que estés en el instante respecto a ese lote específico de productos servidos. Entonces, por eso es que se crea un sistema... justamente es lo que se refiere a la persona, totalmente. no a un edificio. Es lo más delicado. Es lo más delicado. Pasa lo mismo con medicamentos. Está bien, están un tiempo en el depósito, pero una vez retirados del depósito de la institución pública ya son consumidos y se termina, aparte de la trazabilidad documental, la posibilidad de controlar en el campo efectivamente qué contenía cada frasco, ¿verdad? Entonces los sistemas de control también tienen sus debilidades. En toda América Latina se está tratando de mejorar la cuestión de la alimentación escolar. En Brasil, por ejemplo, se desarrollaron herramientas para que los padres designados de cada escuela envíen a través de sus teléfonos móviles por lo menos la foto del plato de alimento servido para verificar si corresponde con el menú. Aunque sea a ese punto de control se puede ir y de manera a achicar esas brechas de corrupción de que te estaba hablando. Y sí, porque ahí hay mucha corrupción. Y es un esquema de control muy endeble el que tenemos en general. ¿Cómo evitar que parientes de intendentes, concejales o gobernadores y concejales departamentales armen una empresa y sean los que se adjudiquen para la provisión de la merienda o el almuerzo? Y ahí tenemos básicamente dos líneas de control. La misma competencia,
que denuncia esos hechos eventualmente, o el cruce de datos con el sistema de administración de recursos humanos del Estado. Pero tenemos casos en los cuales los funcionarios no están incorporados por A o B motivo a ese sistema de administración de recursos humanos y de vuelta el sistema contiene brechas. ¿Cómo podemos solucionar? Con un registro adecuado de proveedores del Estado que incluya el nombre de los directores, de los accionistas y de los principales cargos de cada empresa para cruzarlos automáticamente. Pero y que el sistema, si efectivamente existe esa empresa en el lugar donde está, etcétera, porque uno lees que el hermano del concejal de una ciudad de departamento de Paraguarí había sido que era el que le proveía de comida y muchas veces ni siquiera aparecía en la comida, pero se pagaban millones y millones de guaraníes. Y tuvimos casos en los cuales el padre formaba parte del comité de evaluación y asignó la adjudicación a la empresa de propiedad de su hijo. Sí. Tuvimos casos así, los detectamos, por supuesto los anulamos, pero indica que también falta un elemento fundamental que es la profesionalización de los funcionarios públicos. Capacitamos a más de 8.000 personas al año en la Dirección de Contrataciones Públicas, pero no es suficiente eso. Ahora estamos avanzando a un concepto mucho más académico, que es la profesionalización con un plan. Entonces Carlos Peralta ingresa a la función pública, se lo asigna un cargo en el área de compras públicas y la Dirección de Contrataciones Públicas tiene la grilla completa del listado de ítems que debe conocer la persona que está ahí sentada. Y se le toman exámenes obligatorios con 70% de puntaje mínimo para aprobación. ¿Y el que no llega al mínimo? No le damos el código de acceso al sistema. Ajá, bueno, eso actualmente. Sí. Respecto de los seguros médicos a los funcionarios públicos, ¿qué participación tiene Contrataciones? Contrataciones Públicas tiene que aplicar al respecto dos normas. Primero, la Ley de Contrataciones Públicas para el proceso de selección. Como en cualquier licitación, toda la documentación exigida, el mejor precio debe ser adjudicado si satisface todos los otros requerimientos, pero por otro lado tenemos una limitación establecida en la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación de cada año que determina cuánto se puede pagar por cada funcionario en concepto de medicina prepaga o seguro médico, como le conocemos coloquialmente. Hoy día está vigente el monto de 1 millón de guaraníes que incluye medicina prepaga. Ahora, y si así decide también odontología prepaga. Nosotros el seguro médico de los funcionarios públicos si muchos de los funcionarios públicos ganan más que el trabajador privado que aporta también al fisco para mantener al Estado y sin embargo tiene que campanearse para pagar su propio seguro médico? Y esa es una cuestión que va mucho más allá del tema de contrataciones públicas y ya ingresa al ámbito político-administrativo. ¿Qué definimos como Estado en cada presupuesto de cada año respecto a en qué se va a invertir, a aportar, a gastar, como le quieras llamar? Hay muchos intentos de reformar el sistema de medicina prepaga, tanto del sector público, ya la ministra Lea Jiménez había hecho propuestas de cambiar. Pagarle el seguro a los parlamentarios, por ejemplo. Ganan, pero ganan buena plata y encima ahí tenemos que pagarle nosotros su seguro médico, y a sus familiares, no tiene pues mucho sentido. Hay también normas de racionalización del gasto público que impiden que ciertas máximas autoridades puedan contratar. Pero ¿quiénes deciden justamente eso? Claro, es una normativa parlamentaria. Exacto. A nivel personal, muchas autoridades decidimos no tomar a cargo de la institución los servicios de medicina prepaga, pero esa es una decisión personal. Totalmente. Pero existen muchas ideas y distintos modelos de negocio, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, que pueden estudiarse para alternar este mecanismo de contratación que hoy se está teniendo de medicina prepaga para funcionarios. Don Pablo, muchísimas gracias por venir, muy interesante la charla, por favor, muy esclarecedora, por cierto, y bueno, ojalá mejore todo lo que es el servicio de contrataciones del Estado y que se entienda que en lo que se refiere a salud, educación y seguridad no se debería ni un solo centavo escamotear de los fondos del Estado, porque finalmente es fondo de todos los paraguayos. Y ojalá que la gente entienda. Gracias por venir, don Pablo. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio, Carlos. A la vuelta de la pausa nos vamos hasta Liverpool, Inglaterra, para saber qué está pasando con la vacuna del COVID-19 en el Reino Unido. Ya volvemos. En Bristol aprovecha las super ofertas navideñas y celebra la Navidad regalando hasta el 50% de descuento en todos los productos.
Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart 4K 43 pulgadas Ultra HD. Precio normal 18 cuotas de 389.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 249.000 guaraníes. Además, con todas tus compras participas del sorteo de la promo de tus sueños y podés ganar una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetro full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones en efectivo. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya entramos en el último bloque del péndulo y vamos hasta Inglaterra, Estados Unidos. Y alguna vez ya dialogamos con él justamente sobre esta situación de la pandemia en Inglaterra. Y bueno, de nuevo estamos en contacto. A ver si me escucha Gustavo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Qué suerte. Bueno, gracias por estar allí. Sé que hay 4 horas de diferencia. Agradezco que tengan la paciencia de trasnochar por estar en contacto con nosotros. Bueno, finalmente desde ayer comenzó la vacunación en Inglaterra. ¿Cómo está el ánimo de los ingleses después de estas primeras 24 horas? Pienso que hay buen ánimo. La experiencia de la esperanza, ¿verdad? De que esta vacuna va a controlar la epidemia, ¿verdad? Va a llevar un tiempo, pero es el inicio del final, ¿verdad? Sí, efectivamente, cierto, pareciera que es así. Ahora, le llegaron informaciones de que hubo 2 casos de enfermeros que tuvieron, que sufrían de alergias y que tuvieron algunas complicaciones y por eso se está pidiendo que a los alérgicos no se les aplique la vacuna. ¿Efectivamente sucedió eso el día de hoy? Sí, aparentemente sí. Y son riesgos que se corren al hacer vacunaciones en grande escala, ¿verdad? Porque estas son unas vacunas, esto es digamos, una medida de emergencia. En realidad, porque se tuvo que investigar, encontrar y aprobar en tiempo récord, ¿verdad? Ni siquiera en menos de un año, ¿verdad? Eso es bastante inusual. Sí, ahora, pero las complicaciones no fueron muy graves, como para despertar miedo o temor o hacer que la gente no quiera vacunarse, Gustavo. Pienso que no, porque siempre hay riesgo de alergia, ¿verdad? Con cualquier vacuna siempre hay riesgo de alergia. Sobre todo una vacuna que es nueva, ¿verdad? Sí. Pero como dice, es un riesgo que uno acepta cuando mira el bien común, vamos a decir, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es cierto, pero ¿y cómo es el sistema de vacunación que se está aplicando en el Reino Unido? El sistema de vacunación es, bueno, esta semana la vacuna llegó a los hospitales por una cuestión logística, dijeron, ¿verdad? La siguiente semana, o sea que sí, de la próxima semana llega a la comunidad y se van a estar vacunando los mayores de 85 años. Ese es el primer grupo, ¿verdad? Una vez se vacunen todos ellos, se continúa con el personal de blanco y los menores de 85. Luego los que tienen son vulnerables o de poblaciones de riesgo, y se van disminuyendo las edades, ¿verdad? Hasta llegar a el último grupo
hasta que la última información que yo tengo, el último grupo era de los 50-55, ¿verdad? Ujú. La Y- vacuna no está aprobada para menores de 16 años, o sea que hasta 16 años a partir de 16 años, ¿verdad? Ajá. O Y, hasta 16 y años. Menores de 16 no se aplican la vacuna. no, no, Ajá. ¿Y no, por no, qué? no, ¿Y no por está qué? aprobado para ¿Y eso. por qué motivo? Sencillamente porque no entraron en la prueba, en el trial, ¿verdad? Ujú. No se le incluyó a los niños. Y segundo, porque es una población de un riesgo muy pequeño, ¿verdad? La experiencia que se tiene con los niños es que si contraen el virus No les no le hace afecta. mayormente No, nada. no les afecta mucho. ¿Y cuál es la No. explicación? ¿Y cuál es la explicación médica para que a los niños no les afecte, pero a las personas mayores sí? ¿Cuál es la diferencia en el organismo para que eso ocurra? Mm, interesante la pregunta. No estoy seguro si sé la respuesta, pero es muy interesante la pregunta. Eh, no se sabe en realidad, porque es un virus muy impredecible. O sea, a Ujú. veces personas que no tienen nada, uno dice está muy sano y de repente le puede afectar muy mal, ¿verdad? Ujú. Eh, sí, es raro, es raro. Al final, como decíamos la otra vez, es interesante cómo este virus comprobó que es importante mantenerse Sí. sano, alimentarse bien, hacer ejercicio. Le da peor a la gente que son más vulnerables precisamente por no estar bien, ¿verdad? Pero Ujú. y eso no es una cuestión solamente teórica, ahora Ya es está comprobado. comprobado que hay gente que son más vulnerables a contraer enfermedades o a padecer enfermedades más seriamente, ¿verdad? Ahora, en el Reino Unido, ¿cuáles son los grupos más vulnerables? Porque acá en Paraguay, hablando con los médicos, nos decían los fumadores, los diabéticos, los que están con sobrepeso, los obesos, son los grupos y los que tienen presión alta. En Inglaterra también es la misma situación, Gustavo. El primerísimo grupo que se le está vacunando ahora son los mayores de 85 años, porque Ujú. eso demuestra que, acorde a las experiencias, ¿verdad? Que los mayores y los que viven en residencias de asilos de personas mayores, ¿verdad? Son los más vulnerables acorde al llamado de prioridades, ¿verdad? Y a ellos se le está vacunando primerito. Ujú. Y va por edades, ¿verdad? Increíble cómo el riesgo aumenta a medida que aumentan las edades, pero habiendo dicho eso, eh, es, sí, es muy impredecible, ¿verdad? Por eso es todavía más importante que la gente se vacune, ¿verdad? Sí. Porque nadie puede decir, no, yo estoy completamente sano, ¿verdad? Inmune a esto, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, esta es la esperanza, ¿verdad? La vacuna. La vacuna es, y que todo el mundo se vacune. Esa es la esperanza también, que la gente entienda que por el bien común a veces uno tiene que, a lo mejor hasta si considerando de tomar un riesgo, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo va a reaccionar con la vacuna, pero de todos modos, eh, hasta el momento la vacuna no hizo ningún daño mayor a nadie, ¿verdad? Ujú. Eh, Alergias, tal vez, Las reacciones típicas de cualquier vacuna. y sí, siempre hay
Eh, experiencia con niños sobre todo. Nosotros vacunamos muchísimo a niños se le da un cóctel de vacuna, pobrecito, a los niños de 6, 8 semanas. Y desarrollan temperatura, fiebre, de efectos colaterales, pero y que es por el bien mayor, ¿verdad? Claro, sí, sí, efectivamente es así. Hoy llegó hasta Paraguay, mensajes que fueron introduciéndose en los grupos de WhatsApp. Supuestamente esta mujer, la primera mujer vacunada en Inglaterra, ya se había vacunado en otra oportunidad. Supuestamente, esto dicen los que creen en las conspiraciones, y que así estaban demostrando supuestamente de que todo es falso, el tema de la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mujer existió realmente el día de ayer, fue la primera en ser vacunada, el primer ministro Boris Johnson estuvo con ella dialogando. Eso sucedió en la realidad, Gustavo, ¿no? Sí, yo me imagino que sí, ¿verdad? Yo no escuché las noticias de la primera mujer y y había el primer hombre. Sí, el primer hombre, sí. Sí, yo, como ya me comprometí, una vez que yo me vacune, yo te voy a avisar. Te voy a avisar y que es cierto que se está vacunando cuando vea que se vacune, ¿verdad? No tengo, porque pienso que es muy importante esta labor que ustedes están haciendo para crear conciencia. Escuché que en marzo va a llegar a Paraguay. Ojalá que sea cuanto antes, ¿verdad? Porque, como te decía, es muy difícil mantener a la gente aislada y solamente hace falta que uno se infecte y que le infecta al resto, y después es una bola de nieve que es imposible de parar. No importa lo bueno que uno sea, que se cuide, que esto, que aquello, es un virus muy infeccioso. Entonces, es la vacuna, yo pienso, sigo repitiendo, es cuestión de vacunarse todos, pienso, y en unos años vamos a volver a la normalidad. Ahora, esta vacuna de Pfizer y BioNTech se aplican 2 dosis. La primera creo que es la mitad y la segunda es la dosis completa. Pero esa mitad que se aplican, ¿qué porcentaje de inmunidad ya tiene o genera? Aproximadamente, yo tengo entendido que después de la primera es algo así como 60%, y después de la segunda uno llega a los 95%, pero puede ser inclusive más. De acuerdo a algunas experiencias, algunos experimentos, fue casi completa después de la primera dosis, ¿verdad? Pero se recomienda que para llegar al 95% que se aplique la segunda, para asegurar 95% de suficiente inmunidad para decir que uno está protegido, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, todas las vacunas que están casi en proceso de ser aprobadas tienen 2 dosis. O sea que hay que tener en cuenta eso para programar la vacunación. Bueno, ¿y cuándo te vacunas vos? Bueno, las vacunas vienen en paquete, vamos a decir, vienen en congeladores, ¿verdad? De 975 unidades, esta que está llegando ahora. Entonces, apenas alcanza, no va a alcanzar para vacunarle a toda nuestra población a mayores de 85 todavía. Entonces, y eso tiene que hacerse en 3 días, ¿verdad? Entonces, miércoles, jueves, viernes, la próxima semana todavía no llegamos. La siguiente semana
yo pienso que posiblemente la siguiente semana se pueda, porque los de blanco estamos segundos en la lista, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero tenemos estrategia que no, como para no desperdiciar ninguna vacuna, ¿verdad? Porque como tiene una vida útil de 3 días, entonces en esos 3 días, si hay cualquier vacuna que sobre, por supuesto me voy a poner. Uh-huh. Ahora, ¿vos confías en la vacuna, Gustavo? ¿Perdón? ¿Confías absolutamente en la vacuna? Sí, yo confío en la ciencia, soy científico de rama, ¿verdad? Uh-huh. Y si confío en la vacuna, sí, yo me pondría, de hecho me voy a poner la vacuna, ¿verdad? Pero pienso que hay que dejar de lado un poco difícil, ¿verdad? Porque justamente esa es la definición de superstición, ¿verdad? Pero las supersticiones y las conspiraciones y compañía de que, porque al final la decisión que uno toma le afecta a todo el mundo, le afecta, no es Así mismo. solamente a uno mismo, ¿verdad? Es Así como mismo. como la madre que dice, no le quiero poner mi vacuna a mi hijo porque yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Y Uh-huh. eso le afecta a otra criatura porque la inmunidad del rebaño para este virus es del 95% se necesita. ¿Qué quiere decir? Que ahí recién se acerca a la persona que no está inmunizada, ¿verdad? Porque el resto que está alrededor de esa persona está todos inmunizados. Entonces ahí recién se puede controlar el virus. Entonces Ajá. es conciencia de todo, ¿verdad? Es para todo el hecho de que, bueno, vamos a dejarnos de supersticiones y vamos a irnos por la parte de ciencia, que al final es lo único que funciona, no es yo pienso, yo creo, o es mi modo de ver Sí, claro. esta. Y claro, como médico, como científico, claro, no puedes pensar de otra manera tampoco, ¿verdad? Ahora, hoy estábamos hablando en la radio con un paraguayo que está en Inglaterra y me decía algo y quiero que me confirme si es así o no. En Inglaterra, en el Reino Unido, ¿es obligatorio el uso del tapaboca o no? No. ¿No? ¿Y por qué? ¿Cómo? Te digo, en supermercados sí, en lugares así, en transporte público sí. Ajá. En lugares donde hay aglomeraciones y mucha gente, sí. Si vas caminando por la calle, no hay problema. ¿Perdón? Que en lugares donde hay aglomeraciones y cerrados, sí se exige el uso del tapaboca, pero en lugares libres, en las calles no. No, si uno va a estar en menos de 2 metros de distancia, sí. De hecho, yo en mi trabajo, las 8 o 10 horas, lo que sea que estoy ahí, tengo tapabocas. O sea, es que es parte de tu indumentaria ya, la del tapabocas, ¿verdad? Uno claro. se siente desnudo yo sin tapabocas. Entonces, estamos con tapabocas todo el día pero eso es en mi clínica, ¿verdad? Sí, pero la gente usa tapabocas y es consciente, pienso, pero también se ve, o sea que no es como en otras partes que uno por la calle la gente con tapabocas, no sé cómo es en Paraguay ahora, pero no es necesario, ¿verdad? O sea que no es obligatorio. No es obligatorio, no. En Paraguay sí, de esta semana o de la semana pasada es obligatorio el uso de tapaboca y tiene alguna penalidad el no usarlo, porque están aumentando justamente los casos en estos momentos y aumentan también las muertes. Si bien sigue siendo baja la cifra, es un aumento sostenido desde hace por lo menos una semana, Gustavo. Sí, escuché las noticias, el Hospital Nacional no tiene camas en terapia intensiva y es terrible, ¿verdad? Es muy triste, es realmente muy triste escuchar esas noticias porque
acorta la vida de gente que en realidad no tenía que haber muerto todavía. Exacto. No se pone a pensar, es terrible, es terrible. O sea, por eso yo sigo insistiendo, pónganse la vacuna, no dejen todo, pónganse la vacuna porque no sé, es una cuestión de humanidad, vamos a decir. No es simplemente ponerse algo de que... Puede ser claro, puede ser la diferencia sí, entre la vida y la muerte, así de sencillo. así de sencillo, así de sencillo. Y hay gente que no necesita haber muerto todavía. Y uno se pone muy triste al escuchar eso, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿la vacuna es en Inglaterra, no es obligatoria o sí es obligatoria? Y vos sabes que no se puede obligarle a la gente a que haga algo que hasta ahora, ¿verdad? Sobre todo ponerse algo que, qué sé yo, es una elección, pienso. No sé si Pero no hay una norma que imponga a nadie que obligatoriamente se tiene que aplicar la vacuna. no, hasta ahora no. Yo escuché inclusive gente diciendo, eh, eh, no sé si políticos diciendo, o el gobierno diciendo que se podría inclusive ofrecer dinero a la gente para que se ponga la vacuna. O sea, que ofrecer incentivos, ¿verdad? A la gente que, no sé, algún tipo de incentivo para que se ponga, porque es tan importante que se ponga que a veces, a lo mejor, si eso hace cambiar la gente de opinión, ok, si me dan dinero, a lo mejor me pongo la vacuna, no sé. Claro. Es tan importante, ¿verdad? No sé, pero pienso que es muy difícil obligar a la gente que se ponga la vacuna. Por otra parte, Eh, Gustavo, en los hospitales en Inglaterra son por barrios. La gente acude al hospital de va a acudir al hospital de su barrio para aplicarse la vacuna, o van a salir, o gente o médico, enfermera van a salir a vacunar en las casas. ¿Cómo es el proceso? yo pienso que sí, muy buena la pregunta, porque esta vacuna que es la de Pfizer, BioNTech, Sí. es, como te decía, viene a 70 grados bajo cero, se tiene unas horas, después se mantiene entre 2 y 8 grados y dura por 3 días. Entonces, lo que se está organizando, lo que se está planeando es hacer la vacunación en dos centros en el lugar, o sea, que digamos, en el condado donde yo vivo, que son, imagínate, esos son para 150.000 personas, o sea que, digamos, 75.000 se va a vacunar en un centro y 75.000 en otro centro, o sea que, por supuesto, eso es a través de los meses, ¿verdad? Ahora como te decía, se le va a llamar primero, o sea que la gente se tiene que ir al centro, no se va a poder médico. Inclusive la gente que vive en los asilos se le va a tener que llevar ahí para que se ponga la vacuna, porque como es tan delicado, decir, la vacuna, el transporte y que no se tiene que agitar y todas esas cuestiones solamente se puede hacer en centros, digamos, o sea que en clínicas centralizadas. Pero después, si se consiguen otras vacunas que no sean tan delicadas, a lo mejor ya se pueden derivar, vamos a decir, a las clínicas más locales, ¿verdad? Claro, entiendo. Por otra parte, ¿ustedes están los paraguayos en contacto en Liverpool o en el Reino Unido? ¿Hay algún tipo de contacto? ¿Hablan sobre lo que está pasando?
No, 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 no estamos muchos paraguayos por lo menos en Liverpool. Tengo conocimiento de un amigo paraguayo que aparte de él, en Liverpool creo que no estamos muchos. No hay mucho No es paraguayos. como, no es como en Nueva York, ¿verdad? Ajá. Pero en Londres hay una comunidad más interesante, digamos, de paraguayos, pero estamos en los cientos nomás, no hay muchos. No hay Yo mucho sé paraguayos. porque me solían invitar para ser maestro de ceremonia en la fiesta de la independencia, entonces ahí más o menos me enteraba de que hace un tiempo no voy, pero muy, digamos, pequeña la comunidad en Londres también de paraguayos, algo así como 200 nomás, ¿verdad? Ujú. Pero sí, interesante, ¿verdad? Los paraguayos mayormente van a Estados Unidos, que eso Claro, emigrar, no hay mucha tradición, vamos a decir, claro, o a España, de venir a claro, Inglaterra claro, o a España. o a España, sí, tenés razón. Sí, Bueno, sí, Gustavo, disculpa que te hayamos hecho trasnochar, te agradezco no, profundamente para nada. y de corazón que nos puedas contar lo que está viviendo Inglaterra en estos momentos. Para muchos es la luz al final del túnel, la aparición de la vacuna y que la gente se pueda empezar a aplicar y ojalá que sea realmente efectiva y todo este confinamiento que sometió el COVID-19 al mundo vaya desapareciendo rápidamente. Un abrazo, un fuerte abrazo de la distancia, Gustavo Berni. Igualmente, Carlos, encantado, gracias por invitarme. Hasta la próxima. Vamos a tener que hablar con el doctor dentro de 21 días después de que se aplique la vacuna para que nos cuente exactamente qué es lo que le produjo finalmente. Llegamos al final. Muchas gracias por estar desde allí y recuerden, si quieren informaciones sobre construcciones y casa, ingresen a infocasa.com.pi, van a tener, es el punto comercial más dinámico en Asunción, infocasas.com.pi. Así que así llegamos al final. Muchas gracias por estar desde sus casas hasta el próximo miércoles.